Capítulo 5. Serás tú misma. Finalmente, Crystal luchó con Dios, luchó con su identidad, luchó con la vergüenza, y... con buena razón. El abuso sexual había comenzado a los 3 años en la casa de una niñera. A los 5, volvió a suceder, en la casa de otra niñera. La niñera tenía un esposo mayor, recuerda Crystal, y yo recuerdo que él me hacía sentar en su regazo. No le conté a mi mamá sobre la molestia, porque quería protegerla de más malas noticias. Crystal sabía que su mamá había soportado un divorcio, y ahora, después de casarse con Hank, las cosas se pusieron aún peor. Hank tenía problemas de ira, siempre estaba borracho, y se volvió físicamente abusivo con la mamá de Crystal. Una noche, mientras intentaba asustar a su mamá, Hank amenazó con matar a la pequeña Crystal. Apuntando con una escopeta a la cabeza de Crystal mientras dormía, él apretó el gatillo. Casi le dio. A los 6 años, Crystal había visto cómo se desmoronaban 2 matrimonios y había soportado un abuso sexual horrible. Su mamá empezó a salir de fiesta cada semana en la casa de unos amigos, mientras que abajo, Crystal y su hermano se quedaban solos. Durante mis visitas semanales, fui abusada sexualmente por alguien en la casa. No sucedió cada vez que estábamos allí, pero pasaba mucho. Y sucedió durante 5 años seguidos. No le conté a nadie. Pero, toda la vergüenza, la suciedad y la rotura que sentía se convirtieron en mi identidad. Esta era yo. Esa identidad basada en la vergüenza se aferró a Crystal como ropa mojada y maloliente. Durante años, actuó a partir de esta falsa identidad. Hasta los 33 años, cuando murió, Crystal fue al hospital por pancreatitis, y debido a complicaciones, sufrió un paro. Durante una estancia en el hospital, salí de mi cuerpo durante 9 minutos, fui al cielo, y estuve frente a Dios. Mi vida cambió de manera profunda y permanente, cambió hasta el mismo núcleo de mi ser. Pero, esto es una historia que, durante mucho tiempo, no quise contar. Yo era maestra, alguien en quien los padres confían para enseñar y cuidar a sus hijos, y tenía miedo de que si la gente escuchaba mi historia, me rechazarían, se burlarían de mí y tal vez incluso me despedirían. Tenía miedo de que la gente pensara que estaba completamente loca. Y aunque las instrucciones de Dios para mí no podrían haber sido más claras, diles lo que puedas recordar, luché por entender por qué había sido elegida y qué exactamente quería que hiciera. Luché, porque soy la persona menos probable para estarle contando a alguien sobre Dios. En pocas palabras, nunca voy a estar en ninguna lista corta para la santidad. Al principio de mi vida, fui un pecador, y estoy bastante seguro de que rompí cada uno de los 10 mandamientos. Así es, no solo algunos, todos 10. Yo era escéptico. Crecí en el corazón de la Biblia, fui bautizado, no una, sino 4 veces. Iba a la iglesia regularmente, y escuché 1.000.000 de sermones sobre Dios. Y aún así, en el fondo de mi corazón, no estaba convencido. Una y otra vez, desafié a Dios a que probara que existía, y cada vez que lo hacía, yo ponía un nuevo obstáculo, un nuevo desafío, para que Él lo superara. Veía las dificultades en mi vida como evidencia de que a Dios no le interesaba protegerme del daño. Lo cuestioné y lo maldije. Y a veces prometí sacarlo de mi vida. Punto 1. Ese día en el hospital, los labios de Crystal empezaron a ponerse azules. Su mamá llamó a la enfermera. La enfermera pidió un código azul. No todo el mundo pasa por un túnel cuando muere clínicamente, algunos simplemente despiertan en un mundo nuevo. No recuerdo nada de lo que pasó en esa habitación después de que le dije a mi madre que la amaba. Cerré los ojos y me dejé llevar. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el cielo, con Dios. Era consciente de que ya no tenía un cuerpo físico. Lo había dejado atrás. Ahora estaba en forma espiritual. Nunca examiné mi forma. Simplemente era consciente de ello, así como sabemos que tenemos 10 dedos sin necesidad de verlos. Y aún sin un cuerpo físico, sabía que seguía siendo yo. El mismo yo que había existido en la tierra, el mismo yo que acababa de decirle a mi madre que la amaba antes de morir. Al mismo tiempo, sin embargo, tuve la sorprendente realización de que yo era el yo que había existido por toda la eternidad, mucho antes de mi tiempo en la tierra. A diferencia de la tierra, donde estaba plagado de dudas y miedos, en el cielo no había más que una certeza absoluta sobre quién era yo. Esta era una representación mucho más completa de mi espíritu, mi corazón y mi ser de lo que jamás fue posible en la tierra, una autoconciencia mucho más profunda que la colección de esperanzas, miedos, sueños y cicatrices que me definieron durante mi vida. Estaba inundado de autoconocimiento, y toda la basura que llenaba mi identidad en la tierra cayó instantáneamente, revelando, por primera vez, al verdadero yo.
Antes de formarte en el vientre, te conocía, dice Dios en Jeremías 1 versículo 5, y ahora, me conocía a mí mismo. Imagina eso, la primera persona que encontramos en el cielo somos nosotros mismos. Punto 3. Tú de manera única, ¿quién define quién eres? Esta es una pregunta crítica, pero muy pocos de nosotros realmente nos hemos detenido a responderla. ¿Quién tiene el derecho de definir quién eres, cuánto vales, cuál es tu propósito, si tienes éxito o fracasas? Cómo defines tu identidad es ultra importante. Lo que crees sobre ti mismo es lo que da forma a todas tus decisiones y acciones. La mayoría de nosotros terminamos creyendo cosas sobre nuestra identidad que no están fundamentadas en la realidad de Dios, de quién Dios nos creó para ser, qué Dios nos creó para hacer. Creemos mentiras sobre nuestra identidad que los males de este mundo nos imponen. Constantemente nos preocupamos por las opiniones o la aprobación de los demás. Experimentamos una ansiedad intensa cuando no estamos teniendo éxito o no somos reconocidos por nuestros logros. Nos sentimos mal por dentro cuando el mercado de valores cae o no conseguimos un ascenso. Nos encontramos bajando nuestros estándares a nuevos niveles y luego justificándolo para probar nuestro valor o para que alguien nos ame. Sentimos la necesidad de controlar a nuestra pareja o a nuestros hijos porque nuestra identidad de alguna manera se ha entrelazado con lo que piensan o hacen los demás. Cuando basamos nuestro valor o identidad en lo que hacemos o en lo que nos hicieron, lucharemos con el miedo al fracaso, sentiremos la necesidad de probar nuestro valor o manipularemos a otros que se interpongan en nuestro camino hacia el éxito. Nos volveremos egocéntricos. Eso es porque Dios nunca nos creó para obtener nuestra identidad de lo que hacemos o de lo que otros nos hicieron, sino de quién somos para Dios. Van Lommel señala que muchos sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte que ha entrevistado hablan de darle mayor valor y significado a la vida y de restarle importancia a cosas materiales como un coche caro, una casa grande y un trabajo con estatus o poder. Para muchas personas, intentan destacar, lograr algo, ganar notoriedad para hacerse un nombre. Lo que veremos en el cielo es que la vida no se trata de todo eso. Amado de manera única cuando el Dr. George Ritchie tuvo su revisión de vida, este asunto se hizo evidente. Cada detalle de 20 años de vida estaba ahí para ser examinado. Lo bueno, lo malo, los momentos altos, lo cotidiano. Y con esta visión inclusiva, vino una pregunta. Estaba implícito en cada escena, y al igual que las escenas mismas, parecía proceder de la luz viviente a mi lado. ¿Qué hiciste con tu vida? Obviamente no era una pregunta en el sentido de que él buscara información, porque lo que había hecho con mi vida estaba a la vista. ¿Acaso nunca había ido más allá de mis propios intereses inmediatos, hecho algo que otras personas reconocieran como valioso? Por fin lo encontré, el momento más orgulloso de mi vida. Me convertí en un scout águila. De nuevo, las palabras parecían emanar de la presencia a mi lado, que te glorificaba. Me vi caminando hacia adelante, en un servicio de la iglesia, a los 11 años, pidiéndole a Jesús que fuera el Señor de mi vida, pero vi lo rápido que esa primera emoción se convirtió en una rutina aburrida de ir a la iglesia los domingos. Empecé a señalar mis cursos de premedicina. ¿Cómo iba a ser doctor y ayudar a la gente? Pero visible junto a las escenas del aula estaba ese coche Cadillac y ese avión privado, pensamientos tan observables como las acciones en esa luz omnipresente. Y de repente, la rabia por la pregunta en sí se acumuló en mí. No era justo. Por supuesto, no había hecho nada con mi vida. No había tenido tiempo. ¿Cómo podrías juzgar a una persona que no había comenzado? Sin embargo, el pensamiento que respondió no tenía rastro de juicio. Muerte. La palabra era infinitamente amorosa. Puede llegar a cualquier edad. George pensó en la póliza de seguro que acababa de contratar con el ejército, que le garantizaba dinero a los 70 años. Antes de que pudiera retractar el pensamiento, ya estaba al aire. Si se preguntaba si el Señor tenía sentido del humor, ahora lo descubrió. El brillo parecía vibrar y brillar con una especie de risa sagrada, no hacia mí y mi tontería, no una risa burlona, sino una alegría que parecía decir que a pesar de todo error y tragedia, la alegría era aún más duradera. Y en la éxtasis de esa risa, me di cuenta de que era yo quien estaba juzgando los eventos a nuestro alrededor con tanta dureza. Fui yo quien los vi como triviales, egoístas, sin importancia. No había tal condena que viniera de la gloria que brillaba a mi alrededor. Él no estaba culpando ni reprochando, él simplemente me estaba amando, llenando el mundo con él mismo, y sin embargo, de alguna manera prestándome atención personalmente. ¿Qué has hecho con tu vida para mostrarme? Ya entendía que en mis primeros esfuerzos frenéticos por dar una respuesta impresionante, había perdido por completo el sentido. Él no estaba preguntando sobre logros y premios. La pregunta, como todo lo que procede de él,
tenía que ver con el amor. ¿Cuánto has amado con tu vida? ¿Has amado a los demás como yo te estoy amando, totalmente? Incondicionalmente. Dios nunca tuvo la intención de que basaras tu identidad en logros o en el rendimiento. Nadie sabe para qué fuiste creado y qué debes ser, excepto tu Creador. Mira lo que Dios dice sobre tu verdadera identidad. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, todos los que son llamados por mi nombre, a quienes creé para mi gloria, a quienes formé y hice. Isaías 43, versículos 6-7, cursivas mías. Dios te hizo para Él, no para probar tu gloria, sino para ser su gloria, su orgullo y alegría, su hijo o hija amada. Lo que Él quiere que hagas es aprender a estar seguro en su amor, en quien te hizo ser, y desde ese lugar de seguridad, puedes hacer lo que Él te creó para hacer. Y primero que nada, esto es amar a aquellos a quienes solo tú puedes amar. Pablo explicó: por ahora solo vemos un reflejo como en un espejo, luego veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como soy plenamente conocido. Y ahora permanecen estas tres: fe, esperanza y amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor. 1 Corintios 13, versículos 12-13. El cielo será ese lugar donde te das cuenta de lo único que eres amado. Él no quiere que esperes hasta el cielo para darte cuenta de esto. Él conoce mi nombre, Dr. Richard Eby, quien se lanzó de cabeza desde 2 pisos al cemento de la acera de abajo, cuenta lo personal que fue la experiencia de la vida después de su muerte. Estaba muerto al instante. Instantáneamente, con un golpe, llegué a un lugar que estaba tan cargado de amor, de manera extática. Sabía que era el cielo. Miré para ver en qué había aterrizado. Mis pies eran del mismo tamaño y forma. Me reconocí por la conformidad a mi yo terrenal. De repente, tenía una mente que pensaba con una velocidad incomprensible en la tierra. La primera vez que escuché la voz del Señor, dijo: Dick, estás muerto. Aunque escuché la voz dentro de mí, que me llamó por mi nombre, me mostró la intimidad que tiene con mi existencia. Pregunté: ¿por qué me llamaste Dick? Era un nombre que solo usaban amigos cercanos y familiares. Él dijo: cuando morí por ti en la cruz, fue algo muy íntimo. 6 horas después de 10 horas como un cadáver sin sangre y sin vida, Richard revivió milagrosamente, pero nunca olvidó cuán personalmente es conocido y amado. Piénsalo. Todos queremos hacernos un nombre. ¿Pero por qué? Queremos que nuestras vidas cuenten, que importen, que valgan algo. Sin embargo, aparte de Dios, tu nombre no será recordado. Intenta algo, rápido. ¿Cuáles son los nombres de tu bisabuela y bisabuelo? ¿Bisabuela o bisabuelo? La mayoría de nosotros no lo sabemos. Esos son solo 3 o 4 generaciones que nos separan, y les debemos nuestras vidas. Sin embargo, ya han sido olvidados. Incluso si han sido recordados, la mayoría de los nombres serán olvidados en un plazo de 100 años, y todos serán olvidados eventualmente. Sin embargo, todos queremos ser recordados. El sabio rey Salomón dijo que es porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3, versículo 11. Queremos que nuestras vidas cuenten. Queremos ser recordados. Queremos un nombre que perdure, porque Dios nos hizo para Él, para la eternidad. Jesús enseñó que Dios el Padre quiere que vivamos en la seguridad de saber cuán valiosos somos para Él. No se venden 2 gorriones por 1 centavo. Sin embargo, ni uno solo de ellos caerá al suelo fuera del cuidado de tu Padre. Y hasta los mismos cabellos de tu cabeza están todos contados. Así que no tengas miedo, vales más que muchos gorriones. Mateo 10, versículos 29-31. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, pero no sabes cuántos cabellos tienes o tuviste alguna vez. Él solo sabe cuán valioso eres. Todo sobre Él es amor, sí, amor por ti, y parecía como si el amor fuera solo para ti, recordó Dean después de su experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, sabes en el fondo de ti que Él ama a todos, pero el amor por ti es tan personal que parece que es solo para ti. Sabes que Él ha cuidado de ti para siempre y seguirá cuidando de ti para siempre. Nadie más tiene el derecho o la capacidad de decir cuánto vales, excepto aquel que te creó. Él solo sabe. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: a todo el que salga victorioso, le daré una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre, que nadie entiende, excepto el que la recibe. Apocalipsis 2, versículo 17, NLT, cursivas son mías. La promesa del cielo es que un día, realmente sabrás quién fuiste creado para ser. Para Dios, ya eres único en tu clase. Nadie más puede tener la relación única con Dios que Él te creó para tener.
Imagina en el cielo, cuando finalmente te des cuenta de lo especial que eres, para el ser más importante del universo. Gary Wood, quien murió en el accidente de coche, dijo: una luz radiante y hermosa salió de él. Cuando me miró, sus ojos me atravesaron por completo. Solo amor puro. Sus palabras sonaron como el agua fluyendo sobre las cataratas del Niágara. Dile a la gente que son especiales y únicos, no. Dios hizo a cada uno de sus hijos, con un propósito divino, que solo ellos pueden cumplir en la tierra. Un propósito único. No sentimos que nos conozcan, nos entiendan, o nos valoren completamente, ni por otros ni por nosotros mismos. Por eso trabajamos duro para demostrarnos a nosotros mismos, para que la gente nos note, para hacernos un nombre, o para intentar ser alguien más. Imagina cómo en el cielo todo esto se reemplaza con una claridad increíble de quién te creó Dios para ser completamente tú mismo, completamente único, para una relación única con tu Creador. No perderemos nuestra identidad terrenal, finalmente, nos será conocida por completo. No perderemos nuestro sentido del humor, nuestra personalidad única, nuestra apariencia única, nuestras emociones, o nuestra historia y recuerdos. Finalmente seremos nosotros mismos, por completo. Seremos todo esto, sin toda la confusión, las heridas y las mentiras que nublaron nuestra verdadera identidad. Él solo sabe quién te creó para ser. Él solo sabe lo que una vida exitosa significa para ti, comparado con otros o con lo que pensó antes de crear. Quienes tienen experiencias cercanas a la muerte dicen: siento que ya he estado aquí antes, o siento que siempre he existido, porque realmente existías en la mente de Dios eternamente. En el cielo, obtenemos claridad sobre quién pretendía que fuéramos antes de nacer. Saber cómo te ve Dios te libera para lograr las cosas que Dios te creó para lograr. Te libera para usar tus dones únicos, tu tiempo y tus recursos para hacer un impacto que dure para la eternidad, no para demostrar que vales algo, sino porque vales todo para Dios. Dios te salvó por su gracia cuando creíste. Y no puedes atribuirte el mérito por esto. Es un regalo de Dios, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús, para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros desde hace mucho tiempo. Efesios 2 versículos 8 y 10, NLT. Eres su obra maestra. Su obra de arte única. Pero todos somos obras maestras dañadas que necesitan restauración. Él quiere que todos reciban su regalo, la salvación, estar en paz con Dios. Cuando sabes que estás en paz con Dios, no por lo que has hecho o dejado de hacer, sino por lo que Dios ha hecho por ti, entonces no necesitas probar tu identidad. Entonces, eres libre para lograr las cosas que Dios planeó para ti antes de que nacieras. Las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte reciben un mensaje claro. Dios tiene un propósito para ti. Aún un hombre en el estudio del Dr. Long escribió: no quería volver, pero me dijeron que tenía que hacerlo. Un hombre en la luz me decía que no había completado lo que tenía que hacer en la vida. Regresé a mi cuerpo. De repente. Una niña de 13 años que murió en una cirugía recuerda. Escuché una voz que parecía suave pero autoritaria decirme: hija, regresa, porque tienes mucho trabajo por hacer. Instantáneamente volví a mi cuerpo. Mientras se recuperaba de la cirugía, el corazón débil de Mark se detuvo mientras los doctores trabajaban frenéticamente para traerlo de vuelta. Mark emprendió un viaje por el camino más hermoso que he visto, uno que lo llevó a través de un paraíso montañoso. Mark comenzó a escuchar una voz que parecía venir de ninguna parte, pero a la vez de todas partes. Mark, debes regresar. ¿Regresar? No. No. No puedo regresar. De nuevo la voz dijo: debes regresar. Te he dado una tarea. No has terminado. No, por favor, Dios, no. Déjame quedarme. La voz del Ser Supremo parecía emanar de ninguna parte, pero al mismo tiempo de todas partes. ¿Cuál es mi propósito único? ¿Pero cuál es mi propósito? ¿Cómo se supone que debo saber qué es lo que Dios quiere que haga de manera única aquí? Creo que a menudo lo complicamos, porque queremos que nuestro propósito nos dé identidad, pero Dios quiere que funcione al revés. Moisés lo dijo, y Jesús lo reiteró: amar a Dios es el primer y más grande mandamiento, nuestro propósito. Amar a nuestros vecinos, a aquellos que Él pone en nuestras vidas, tanto como nos amamos a nosotros mismos, ese segundo. Haz esas dos cosas, enseñó Jesús, y cumplirás con la intención de todos los demás mandamientos de la Biblia. Mateo 22, versículos 34 al 40. Incluso aquellos que no conocen la Biblia, traen este mismo mensaje del otro lado. Dios nos tiene aquí de manera única con un propósito, y el amor es central a ese propósito, sea lo que sea que logremos.
Howard Storm, un profesor de arte que tuvo una experiencia cercana a la muerte, dijo, Dios unió a mi esposa y a mí para aprender a amar. Lo vi en mi revisión de vida. Dios nos da unos a otros para aprender a amar. Este es nuestro trabajo. Puede que no sea nuestro único trabajo, pero claramente es nuestro primer trabajo. Steve Sjogren era el pastor de una gran iglesia que hacía mucho bien sirviendo a Cincinnati, de mil maneras. Sin duda, eso fue parte del propósito de Dios para Steve, pero el encuentro de Steve con la muerte le recordó las prioridades de Dios para nosotros. Steve recuerda con humildad, Dios me dio una lección. Estaba flotando sobre la mesa de operaciones, tan cerca del techo como podía sin salir realmente de la habitación. Sabía intuitivamente que Dios era quien me estaba dirigiendo. Era como la voz de 100 amigos hablando en unísono armonioso. Era una voz que me resultaba familiar y reconfortante, y me atraía hacia ella. En todos mis años buscando a Dios, nunca antes lo había escuchado hablar audiblemente, ni lo he hecho desde entonces. No nos comunicamos solo con palabras, sino también con recuerdos e imágenes. Dios me hizo saber cuánto me valoraba. Es casi imposible describir la perfecta sensación de aceptación que me rodeaba. Sin embargo, incluso en medio de este abrazo tan personal, una parte de mí sabía que no todo en mi vida había coincidido con lo que Dios había planeado para mí. Los doctores estaban en modo de emergencia y Dios me estaba interrogando con calma. ¿Sabes los nombres de los amigos de tus hijos? Él preguntó. Esto no era un sueño despierto. Dios quería saber la respuesta, pero no podía mencionar ni uno solo. Me atraparon con las manos en la masa. La realización me golpeó como un rayo. No me había tomado el tiempo para conocer a los mejores amigos de mis hijos y a sus compañeros de toda la vida. Estos amigos a menudo visitaban nuestra casa. Siempre eran bienvenidos, pero yo era todo menos hospitalaria. Cuando venían, yo generalmente estaba concentrada en un proyecto u otro. Muchas veces, simplemente no estaba presente. Mi trabajo era importante, después de todo, ¿cómo sabemos nuestro propósito único? Siempre comienza amando y buscando a Dios, luego siguiendo su guía para amar a las personas más cercanas a nosotros, y luego usando los dones y pasiones que Él ha puesto en nosotros para servir a la humanidad. No tienes que preocuparte por no cumplir con tu propósito. Si buscas a Dios y su voluntad, la vivirás. Pero no podemos olvidar, se trata de amor. Vuelve a casa reflexionando sobre su experiencia en el cielo. Crystal, que había sido bautizada pero nunca sintió amor, debido al abusador, dice, que lo más difícil para mí es encontrar las palabras para describir completamente lo que experimenté en el cielo, porque no hay palabras humanas que se acerquen. Me aferro a palabras como hermoso, brillante y asombroso, pero son increíblemente inadecuadas. Lo que experimenté en el cielo fue tan real, tan lúcido y tan intensamente absoluto que mis experiencias en la tierra parecían borrosas y desenfocadas, como si el cielo fuera la realidad y la vida tal como la conocemos fuera solo un sueño. Era una sensación de absoluta pureza y perfección, de algo completamente inmaculado e intacto, y estar sumergida en eso me llenó con una paz y una seguridad que nunca había conocido en la tierra. Era como estar bañado en amor. Era una luminosidad que no solo veía, sino que sentía. Y se sentía familiar, como algo que recordaba, o incluso reconocía. La mejor manera de decirlo es así. Estaba en casa, Jesús recorrió el campo de Israel, enseñando, alimentando, sanando, y restaurando la dignidad de las personas. Él demostró el amor incondicional de Dios, que valora al ser humano más manchado por el pecado, como a un niño fugitivo, único y precioso. Como resultado, los cristales del mundo se agolpaban alrededor de Jesús. Lucas nos dice que los recaudadores de impuestos y otros pecadores notorios a menudo venían a escuchar a Jesús enseñar. Esto hizo que los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaran de que él se asociaba con personas tan pecadoras, incluso comiendo con ellas. Así que, Jesús les contó esta historia. Lucas 15 versículos 1 al 3, NLT. Jesús les cuenta a estas personas religiosas y autojustas la historia de un padre que representa a Dios Padre, que tenía un hijo menor pródigo y un buen hijo mayor. El hijo pródigo exige una herencia anticipada, le da la espalda a su padre y se muda a Las Vegas, donde lo gasta todo de fiesta y usando prostitutas. Esta es obviamente mi paráfrasis, pero es fiel a la historia. Jesús nos dice que el hijo finalmente tocó fondo, recuperó el sentido y dijo, iré a casa con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, tómame como un sirviente contratado. Lucas 15 versículos 18-19, NLT.
Los líderes religiosos habrían esperado que el padre lo castigara y le enseñara una lección al hijo, pero Jesús los sorprende. Mientras el hijo pródigo aún estaba lejos, su padre lo vio venir. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero su padre les dijo a los sirvientes: «Rápido, traigan la mejor túnica de la casa y póngansela. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Debemos celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado». Así que la fiesta comenzó. Lucas 15, versículos 20-24, NLT, cursivas mías. Finalmente en casa, leyendo cientos y cientos de historias de experiencias cercanas a la muerte, estoy asombrado por cómo todos los que experimentan a este ser de luz describen un amor que corre hacia ellos, los abraza, los valora, sin importar qué, y simplemente quiere que regresen a casa. Y el hogar es lo que ellos describen. Jeff dejó la escena de un accidente automovilístico en llamas y se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente. Este era un lugar de alegría. Era familiar. Estaba en casa. Me sentía real, pero no estaba herido. No era un orbe flotante. Yo era yo mismo. Sama, que creció en el Medio Oriente, se encontró en presencia del amor. Él irradiaba un amor increíble que contenía una profunda aceptación. No sentí ni condena ni vergüenza. Al principio, apenas me atreví a mirar a Jesús, pero después de un tiempo, sentí que mi cuerpo se elevaba. Entonces estaba de pie frente a él. Mientras me sonreía, un alivio inundó mi alma. «Bienvenido a casa, Sama», dijo con una voz dulce y suave, pero también poderosa, como el sonido de muchas aguas. Él me abrió los brazos, sus hermosos ojos eran como llamas ardientes, de un amor que consumía y me abrumaba. Mientras Don Peter estuvo clínicamente muerto durante 90 minutos, dijo: «Vi colores que nunca habría creído que existían. Nunca, jamás me he sentido más vivo que en ese momento. Estaba en casa. Estaba donde pertenecía. Quería estar allí más que nunca, había querido estar en ningún lugar de la tierra». Jesús afirmó que el corazón de Dios para toda la gente es el de un padre amoroso, que haría cualquier cosa para que sus hijos regresen a casa. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Él nunca pecó, pero murió por los pecadores para traerte a salvo de regreso a Dios. 1 Pedro 3, versículo 18 NLT. Un día Él también quiere darte la bienvenida a casa. Y el hogar es el lugar donde finalmente eres conocido y amado, y rodeado de familia y amigos. Si alguna vez has temido sentirte solo en el cielo, piénsalo de nuevo.